Un placer estar un año más en este complejo patrimonial recién recuperado, tan solo hace 2 años, este monasterio de Santa Clara, de la Orden de Clarisas, que como sabéis hemos reconvertido en un centro cultural y lo hemos intentado hacer de manera austera, como los franciscanos y las clarisas eran. Antes de nada, permitirme que salude a Juan Latorre, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, que nos acompaña hoy aquí, y disculpar los minutos de retraso porque bueno, hoy ha venido también para daros buenas noticias en el municipio. Como sabéis, la Diputación Provincial de Jaén apoya y financia esta jornada desde su inicio. Parece que fue ayer y ya son 9 ediciones las que llevamos poniendo en valor la figura de San Juan y de Santa Teresa y de toda la gente, ¿no?, que acompañó a esos 2 grandes santos a alzar el Carmelo, ¿no?, como fue, sin ir más lejos, Ana de Jesús, que el año pasado celebramos un congreso internacional aquí mismo en este complejo, y también colaboró la Diputación Provincial de Jaén. Como decía, la Diputación financia estas actividades, pero está siempre al lado del Ayuntamiento, de la mano, llevando a cabo importantes proyectos para nuestro municipio. Sin ir más lejos, hemos estado hablando hoy de uno que está muy pronto a salir, que es la iluminación ornamental de nuestro complejo central de la iglesia de las Madres Carmelitas y de la parroquia principal, una actuación que verá la luz en muy pocos meses y que está enmarcada dentro de ese plan de sostenibilidad turística que el Gobierno de España otorgó al Parque Natural de Cazorla, la Segura y Las Villas, y que también acompaña a otras medidas como el acompañamiento y la tutorización de otros programas importantes, esos sellos de calidad que la Oficina de Turismo ya ostenta, como es la Carta Europea de Turismo Sostenible, el programa SISTER o Destinos Inteligentes, que son marcas que nos diferencian de otros espacios turísticos, que son marcas que también otorgan a la Oficina de Turismo, que hoy saludamos también aquí a sus 2 técnicos. Saludar a toda la gente que nos acompañáis, muchos de ellos conocidos y fieles seguidores de la jornada y de la figura de San Juan y de Santa Teresa, 2 figuras importantes que ayer, precisamente en la fiesta principal que conmemorábamos el 450 aniversario de la fundación del monasterio de las Carmelitas de San José del Salvador, el obispo en su homilía, como bien decía, pues es una suerte también para el pueblo de Beas, ¿no?, que en aquel viaje, ¿no?, en aquel peregrinaje hacia nuestro pueblo, aquellas valientes, ¿no?, llegaran para fundar una fundación que tuvo una importancia en el desarrollo del Carmelo, una fundación que congregó, ¿no?, a figuras internacionales como el Padre Gracián, Ana de Jesús, o las 2 fundadoras, junto con la Madre Santa y con Ana, que fueron también personajes importantes en la historia del Carmelo. Recordar, y muy especialmente, a las hermanas carmelitas, que quizás son las que le dan sentido, ¿no?, a este legado que nos dejó la Santa hace 450 años. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por poner en valor esta figura de 2 santos y acompañando otros programas como el de ciudades que tiene la Diputación Provincial de Jaén, con el de otros municipios, que ponen en valor también la figura desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Sabéis que tanto Juan de la Cruz como Teresa escribieron grandes obras que quedan para los restos y que casi siempre en estas conferencias le damos sentido y la ponemos encima de la mesa. Ayer también sacábamos de una de esas jornadas, no sé si recordáis, el año pasado se inauguró aquí en este centro un libro que escribió un padre carmelita, el padre Óscar, y estudiando la Fundación de Beas de Segura encontró en el archivo de las Madres Carmelitas un acuerdo plenario del siglo XVII en el que el pleno del Ayuntamiento nombraba a la Santa como patrona de Beas de Segura, ¿no? Algo desconocido por todos, que estaba oculto, que estaba, como decía ayer, en la entrañas de esos archivos que desgraciadamente en nuestro municipio, en los episodios bélicos y en las guerras que hemos padecido, como sabéis, los franceses, y hay constancia de ello, quemaron el municipio hasta en 8 ocasiones, ¿no?, destruyendo parte del patrimonio bibliográfico de esta localidad.
Pues nada, espero que la disfruten la jornada, agradecer la presencia de todos los que nos acompañáis durante estos días y también durante el mes de diciembre, que lo destinaremos más a la figura de Juan de la Cruz. Agradecidos como siempre que arropéis mayoritariamente estos actos y bueno, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Juan como representante de la Diputación que financia, como he dicho anteriormente, y que ha querido estar con nosotros esta tarde aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Qué honor y qué responsabilidad estar esta noche aquí, en este edificio que cuando he entrado por la puerta me ha parecido impresionante. Qué forma, querido alcalde, qué forma de rehabilitar el patrimonio, de ponerlo en valor, de qué forma de querer a nuestra cultura, qué forma de querer a nuestra historia, ¿no? Por supuesto que es importante caminar hacia los pasos del presente, pero sobre todo hacia el futuro si sabemos conocer de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos para caminar hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que aquí, especialmente en Beas de Segura, se ha sabido hacer muy bien, porque no solamente han dedicado los esfuerzos en recuperar el patrimonio, sino también en ponerlo en valor y conocer la rica historia que nos atesora, no solamente aquí en Beas, en la Sierra de Segura, sino en el conjunto de la provincia de Jaén. Jaén es una tierra de oportunidades y yo invito a los y las jiennenses a mostrar orgullo de pertenecer a una tierra que nos ha dado grandes riquezas de las cuales, por supuesto, nos estamos beneficiando ahora. Yo, querido José Alberto, quiero decirle a tus vecinos y a tus vecinas que tenéis, me vaya a permitir que os tutee, tenéis una suerte enorme de tenerlo como alcalde, una suerte enorme. Pocos alcaldes hay como él en nuestra provincia, alcaldes que se preocupan de su municipio, alcaldes que se preocupan de la recuperación del patrimonio, de poner en marcha iniciativas también novedosas para seguir fijando la población en el territorio, y para todo ello siempre cuenta con la labor indispensable de la Diputación Provincial de Jaén, una Diputación Provincial cercana, pegada al territorio, especialmente pendiente de los municipios menores de 20.000 habitantes, que es nuestra razón de ser. Y claro que vamos a estar en esta jornada, no solamente con la financiación, sino que con el apoyo que este ayuntamiento necesite en esta jornada y en cualquier otra que el ayuntamiento decida organizar para seguir divulgando y para seguir potenciando la historia de este bellísimo municipio. Verdaderamente me he quedado asombradísimo de esta riqueza patrimonial que existe aquí en Beas de Segura. Estar orgullosos de ello. La Diputación va a estar ahí caminando juntos para esa recuperación, para esa divulgación, para la puesta en marcha de iniciativas culturales, históricas, patrimoniales, también novedosas, que nos permitan impulsar una tierra rica como la nuestra, como es la provincia de Jaén y como es la Sierra de Segura. Un placer estar aquí, seguís trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora, y un gusto tener a magníficos ponentes que vienen del resto de la geografía española. También Jaén concentra a una parte muy importante de grandes investigadores, grandes investigadoras que se han dedicado toda su vida a estudiar y a investigar para posteriormente enseñarnos al resto de los ciudadanos las bondades y la riqueza de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de todos aquellos que pusieron un granito de arena para que actualmente nos encontremos en esta situación. Un placer estar aquí y disfrutar de la jornada. Gracias. Bueno, yo tengo menos verborrea, pero voy a intentar poner un antecedente, aunque creo que todos estamos. En 1575 tuvimos la suerte de contar con la Santa. Tuvimos la suerte de que la Santa quisiera venir aquí a llevar a cabo su 10ª fundación, la primera en Andalucía. Y nos puso a Beas dentro del mapa, nos puso en rojo dentro del mapa de la expansión del Carmelo Descalzo y de la Reforma. Ello dio lugar a que luego viniera San Juan, como 3 años después viniera San Juan. Se dice que, ellos me podrán corregir si me equivoco, que lo saben mejor que yo, pero se dice que parte del cántico espiritual lo escribió aquí, que se cuajó en su cabeza estando en Toledo preso y se llegó a escribir aquí. Tuvo una
una intensa correspondencia epistolar con la santa desde aquí, luego volvió una y mil veces a confesar a sus monjas, vino como director espiritual de las monjas que eran presididas por entonces por la ahora beata Ana de Jesús. Y bueno, nos dejaron un legado histórico, patrimonial, material e inmaterial, envidiable, y que como ayuntamiento creo que estamos en la obligación, y es de justicia, que lo defendamos, que lo mantengamos, que lo prorroguemos a lo largo del tiempo y que lo transmitamos a generaciones futuras. Doctores tiene la Iglesia, doctoras también, desde 1970, y hoy tenemos aquí 3. La que nos preside, Santa Teresa de Jesús, la doctora Esther Borrego, bienvenida. Corrígeme, que lo estoy diciendo de memoria, el currículum de ellos es imposible resumirlo, es muy difícil. Así muy por encima diré que es catedrática de literatura española y doctora en filología hispánica. ¿Sí? Ángel Peña Martín, que está aquí sentado, bienvenido y muchísimas gracias. Ángel es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma. Esther por la Complutense. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. Y bueno, no me queda más. Sus currículums los pueden consultar porque salen en Google. Yo no. Es impresionante, de verdad. Ya solo me queda agradecer a nuestros ponentes por tener la generosidad de venir a compartir con nosotros una mínima parte de sus conocimientos que son, no voy a decir infinitos, pero casi. Y por ponérnoslo tan fácil, porque ha sido un poco atropello, han venido encantados y han hecho todo facilísimo. Agradecer a la Diputación de Jaén. Juan, muchísimas gracias porque nos están apoyando desde que yo llegué, supongo que antes también. Son 9 jornadas ya, 9 ediciones ya de estas jornadas y han estado siempre con nosotros. Agradecer a Huellas de Teresa también por seguir difundiendo el mensaje de la Santa por toda España y por apoyarnos, también están con nosotros, aunque físicamente no estén. A las Madres Carmelitas, por supuesto, nuestro más sincero reconocimiento por abrirnos las puertas de su casa, por mantener vivo el legado de la Santa, el espiritual y el cultural, y por cuidar de él con tanto cariño y con tanto esmero, que ellas al fin y al cabo son también legado. Me falta alguien casi seguro. Me he traído una chuletilla. A todos ustedes, por supuesto, por estar aquí, que veo muchas caras que repiten, otras caras nuevas, y bueno, agradecida en el alma. No sé si me dejo a alguien, pero bueno, desde el Ayuntamiento nuestro más sincero agradecimiento. Os cuento un poquillo así muy rápido, tenéis el programa, está en redes, está por ahí pegadillo. Hoy tenemos la suerte de disfrutar de las 2 ponencias que nos van a traer ellos, que la voy a leer en la chuleta, porque se me ha olvidado, claro. Va a empezar la doctora Borrego con la Fundación de Bea, una encrucijada de santidad y escritura. Ana de Jesús, María de San José y otras carmelitas insignes. Y a continuación, el doctor Peña, Jesús de Teresa, la devoción al Niño Jesús en el Carmelo Descalzo, imágenes y costumbres santas. Muchísimas gracias de verdad por tanta generosidad, por tanta facilidad y espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Luego nos vamos a tomar una copilla cuando acabemos. Alberto Rodríguez Cano, el presidente de la Diputación. Y tengo que decir además que, bueno, Beas de Segura es un lugar de fundación teresiana primitiva, pero es que toda la provincia de Jaén está muy unida al Carmelo. Tenemos Úbeda, tenemos Baeza, el Cántico Espiritual. Estuve justo el año pasado dando una conferencia en Úbeda que me encantó y tenía muchísimas ganas de venir a Beas, y aunque ha sido todo un poco rápido, yo no me quería perder venir a Beas y saludar a las carmelitas con las que ya hemos tenido contacto antes y siempre han sido muy colaboradoras con nosotros proyectos y con todo lo que estamos trabajando. También quiero agradecer a Encarna Medina sus atenciones, su gestión, que es un trabajo que a veces no se valora, pero estar pendiente de las cosas, porque luego llegas aquí y parece que todo sale de la nada, pero antes ha habido correos, mensajes, el DNI, estas cosas, ¿no? Y eso se agradece mucho y además nos encanta conocerla, ¿verdad, Ángel? Porque es una mujer absolutamente motivada con Teresa de Jesús y con su concejalía de cultura, y esto me encanta. Y bueno, y me encanta que sea un ayuntamiento tan implicado. O sea, estas jornadas me parecen maravillosas. La pena que mañana no nos podemos quedar. Bueno, pues empiezo ya, que vamos con un cierto retraso, pero bueno, vamos a ver si consigo ser amena.
Bueno, yo he hecho, la conferencia es la Fundación de Beas, una encrucijada de santidad y escritura. Ana de Jesús, que ya la conocen ustedes del año pasado, María de San José y otras carmelitas insignes. Bueno, santidad y escritura. Yo soy filóloga, soy catedrática de filología, de literatura, entonces voy a hablar de las carmelitas escritoras sobre todo, pero también de cómo fue la Fundación de Beas, que aunque seguro que lo saben, algún detalle seguro que no lo saben, o alguna cosa podría aportar y en todo caso vamos a recordar. Bueno, lo primero de todo es que Beas de Segura pertenece actualmente a la provincia y a la diócesis de Jaén, pero como ustedes saben, en tiempos de Teresa de Jesús era la orden, la encomienda de Santiago, de la diócesis era de la Orden de Santiago, que se radicaba en Andalucía, de la diócesis de Cartagena y de la provincia de Castilla, como se afirma en la relación topográfica ordenada por Felipe II con fecha 20 de enero de 1576. Fíjense que el Carmelo en Beas se funda en el año 75, en febrero, y apenas un año después se recuerda esa triple, o sea, era un sitio un poco una encrucijada, y entonces dependía pues de la Orden de Santiago en lo religioso, en lo eclesiástico de la diócesis de Cartagena, y en lo civil era Castilla, era provincia de Castilla. Esto es importante por lo que voy a contar luego, porque Teresa de Jesús tuvo sus problemas con esta triple adscripción de Beas. Bueno, Beas era una villa pequeña para nuestros parámetros actuales. Pues contaba con unos 1000 vecinos, hablo de 1575. Sin embargo, y según ese mismo documento, habitaban en ella 45 casas nobiliarias y 66 de hijos de algo, que es una proporción bastante alta. O sea, que era una villa nobiliaria, una villa distinguida, una villa, ya se ve el público que tengo aquí que viene de personas distinguidas, se nota a la legua, y estos son los antecedentes. Era una villa pues culta arquitectónicamente, muy rica y con un buen patrimonio. O sea, no era que hoy día, bueno, pues para que sepan ustedes, en la época había, pues estaban las ciudades, las villas y las aldeas. Entonces, las villas, Beas... Ay, Dios mío. Beas era una villa que tenía su autonomía. Bueno, estaba coronada por un castillo, rodeada por un fuerte y atravesada por un río. Yo cuando veníamos estaba mirando la muralla, pero no veía nada, no sé, ya me lo contará luego Encarna. Y bueno, en cuanto a instituciones religiosas o de caridad, contaba con un hospital para asistencia a indigentes, además de un convento de franciscanos y un monasterio de clarisas, que me imagino que sería este. Claro, o sea, que vivía de limosnas. Bueno, en dicha relación, ahora vamos a entrar ya, esa es la relación, no voy a leerla entera, pero ya queda constancia del recién fundado Carmelo de Beas. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue cualquier fundación, sino que ya quedó constancia en la relación de Felipe II. Felipe II favoreció esta fundación. No sé si saben que la mujer noble del pueblo era una Sandoval, Catalina Godínez, y esta mujer intentó por todos los medios fundar el Carmelo y no había manera. Teresa de Jesús escribe a Felipe II y un biógrafo de Ana de Jesús dice: lo que no consiguió doña Catalina Godínez en 3 meses, lo consiguió Teresa en 3 días, porque el rey dio el favor de que se fundara el Carmelo. Bueno, pues aquí se cuenta eso, a menos de un año, hay en esta villa un convento de monjas de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, sujeto a ordenación de la Orden de Carmelitas. Eso es muy importante, que Teresa de Jesús consigue que el Carmelo no dependa de la encomienda de Santiago. O sea, Teresa de Jesús no quería depender de ninguna orden militar, quería tener autonomía, o sea, que el convento fuera del Carmelo, no de ningún comendador ni de nadie, ¿no? Fundaronlo Catalina Godínez, doña María de Sandoval, hija de Santo Rodríguez de Sandoval Negrete, doña Catalina Godínez, su mujer, difuntos. Son las dichas monjas de presente número de 9 monjas. Luego las tengo aquí, voy a ponerlas todas, porque siempre se habla de las mismas y no se habla de otras que son interesantes, que es lo que yo quiero que ustedes conozcan aquí hoy. Compatriotas suyos que fueron personas importantes. Bueno, está conjunto de cercano el dicho monasterio de la iglesia mayor de esta villa, seguirá siendo igual, que los parte la pared medianera de la dicha iglesia. Luego contaré una anécdota muy graciosa de una ventanilla que había del convento que daba a la iglesia, como un pleito, incluso un pleito jurídico, porque las monjas oían misa y abrían la ventana y hubo un clérigo que no quería, y entonces quiso cerrarla y les puso una querella a las pobres monjas. Luego lo cuento si
se quedan ustedes con la duda. Bueno, en las dichas ventanas están altas, se mandan por el coro alto de las dichas monjas, de más del ello, llamado San José del Salvador, esa misma Cuaresma. La llegada fue un miércoles de ceniza y se rompió todo, el ayuno, la penitencia, todo fue fiesta, todo fue diversión. Del día de Santo Matías, 24 de febrero, era en aquella época. En ese mismo día tomaron el hábito de las dos hermanas con gran contento. Iba delante la salud de doña Catalina, su humildad y obediencia y deseo de que la desprecien da bien a entender haber sido sus deseos verdaderos para servicio de nuestro Señor. Bueno, el tiempo que Santa Teresa de Jesús estuvo en Beas 3 meses, exactamente 3, casi 3 meses y 2 días, del 16 de febrero al 18 de mayo, y son 3 meses históricos para el Carmelo, porque ahí confluyeron, ya saben, Gracián, Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz en el momento, Ana de Jesús, María de San José y ella, y luego todas estas monjas que son muy importantes también. Bueno, las fundadoras eran las que se quedaban en el pueblo, Ana de Jesús, María de la Visitación, las que vinieron, y las novicias, hubo 6 novicias durante la estancia de Teresa de Jesús. Te voy a nombrarlas rápido. Las primeras son las hermanas Sandoval Godínez, la tercera es Isabel de Jesús, la cuarta Catalina de San Alberto, que es importantísima, era una criada de Catalina de Godínez, una lega, una muy importante, María de la Concepción y Lucía de San José. Fueron las 6 primeras novicias que dejó Teresa de Jesús antes de irse. Bueno, Teresa llega a Beas con una gran tribulación interior, porque unos meses antes tuvo que deshacer el Carmelo de Pastrana, porque la princesa de Éboli, bueno, hablando un poco mal, pues no dejaba de molestar y de incordiar bueno, quería vivir en un monasterio de monjas como una gran dama, entonces eso no podía ser. Y entonces la priora Isabel de Santo Domingo le escribe a Teresa: ¿qué hacemos? La princesa de Éboli no se quiere vestir de carmelita, la princesa de Éboli va con sus joyas, va con sus criadas y quiere ser carmelita en lo que le gusta, que es la contemplación, es decir, no hacer nada, pero no en las cuestiones. Bueno, entonces Teresa idea una huida nocturna de las monjas de Pastrana y por la noche, cuando está la princesa de Éboli dormida, las saca y en un carro se las lleva a Segovia. Por eso la fundación de Pastrana duró apenas 2 años, casi nada. Y la princesa de Éboli, eso es importante, acometió su gran venganza, que fue denunciar el libro de la vida a la Inquisición. O sea, nada más pasar aquello, ella entrega el libro de la vida a la Inquisición. Y claro, hoy hablamos de la Inquisición, pero en aquella época habían muerto condenadas sobre todo mujeres iluminadas, que se llamaban así, alumbradas, que era una corriente que defendía la relación directa con Dios. Y bueno, entonces ella tenía pues ese miedo, ¿no? Le llega a Beas la denuncia, se la cuenta don Álvaro de Mendoza, el obispo que fue de Valladolid, luego de Palencia. Bueno, entonces ella viene con mucho pesar, ¿no? Por el tema de la denuncia y de toda la contradicción que hay. Sin embargo, en Beas ocurre algo maravilloso, que es el encuentro con Gracián, que ustedes habrán oído hablar más de una vez. Ella queda admirada de sus virtudes y bueno, pues tiene una visión que la cuenta María de San José, que está Cristo cogiéndolos de la mano a los dos, uniéndolos, y le dice Cristo a Teresa. Teresa tenía 60 años y Gracián 30 recién cumplidos. Esto es importante porque se dicen unas tonterías a veces. Una vez leyó en un periódico nacional: el gran amor de Teresa de Jesús ha descubierto su amor, su pasión, su no sé qué, Gracián. Y yo, es que me daba la risa, digo, desde luego, la gente no sabe leer. Es que ya no es un tema de ideología, es un tema de leer y de conocer la realidad. La realidad la quieres llevar a tu terreno, pues ahí estamos ya perdidos. Bueno, entonces ella ve que Gracián Jesucristo le dice que Gracián tiene que obedecerle. Le hace un voto de obediencia y decide hacer todo lo que él diga, ¿no? Por eso siempre le hará caso. Y de ahí viene, en Beas es donde se decide lo que va a pasar luego con la orden, porque ellas venían a Beas para ir a Caravaca. Pero Gracián y luego a Madrid. Pero Gracián le dice: no, madre, tiene que ir usted a Sevilla. Y Teresa de Jesús, Sevilla le parecía la gran Babilonia, le parecía
como, además, el calor. Ya había experimentado un poco de calor cuando vino por Peñaperros y eso, bueno, luego le escribí a Ana de Jesús diciéndole que Sevilla ha sido su huerto de Getsemaní y que el calor que hace en Sevilla es propio del infierno. O sea, lo de Sevilla a ella le parece lo peor. Es más, no sé si saben, eso es una anécdota, que Teresa diseñó el hábito, igual que diseñó conventos, tenía mentalidad arquitecta, también diseñó el hábito. Y entonces era un hábito un hábito gordo, como de tela, de estameña. Y cuando fue a Sevilla dijo, no, aquí no pueden ponerse este hábito, que vayan con un hábito de tela. ¿Eso qué significa? Que tenía sentido común. ¿Cómo van a ir unas pobres monjas en julio en Sevilla con un hábito de esparto como si estuvieran en Ávila? O sea, imposible. Entonces esto también es interesante. Bueno, ella en Beas estuvo muy contenta. Dice Teresa, Beas es una villa muy deleitosa y de muy buen temple. O sea, estaba muy contenta aquí. De deleitosa, le parecía deleitosa la villa en sí misma, el paisaje, las personas. Estaba muy contenta. Y se fue a Sevilla con gran pesar. No le gustó irse a Sevilla. Bueno, esto fue lo que ella dejó. Y bueno, con Gracián tiene la famosa frase que a mí me encanta, que le dice que ella se queja mucho, se desahoga mucho con Gracián, y hay un momento que Gracián le dice, madre, no se queje usted tanto, y le dice ella, todas las almas necesitan un desaguadero, que a mí me encanta esa palabra, el desaguadero, que a veces nos callamos las cosas y hay que sacarlas, ¿no?, para que corran, si no se quedan ahí. Bueno, y ahora ya pasamos, la segunda parte de la conferencia voy a dedicarla a las carmelitas escritoras, santas y escritoras. Voy a combinar su vida con su obra. Entonces son Ana de Jesús, María de San José, Catalina Godínez, y luego he metido a 3 más que son desconocidas para que ustedes las conozcan. Bueno, yo como Ana de Jesús, como ya ustedes tuvieron un congreso internacional el año pasado, me imagino que algunos vendrían, tampoco voy a extenderme mucho, pero algo sí. Bueno, esto es un mapa, en la Real Academia de la Historia han sacado adelante un proyecto que se llama Historia Hispánica, que en las búsquedas se introduce un nombre, pues quien sea, ¿no? Pues Felipe II, Baltasar Gracián, Teresa de Jesús, quien sea, y sale todos los sitios donde ha estado. Yo quiero que vean dónde estuvo Ana de Jesús. Miren su Beas, dónde está. O sea, ella, su recorrido vital es Medina del Campo, nace en Medina del Campo, bueno, de una familia noble venida menos, sin necesidad, pero tampoco de grandes riquezas. Se queda huérfana muy joven, se va a Plasencia era guapísima, le llamaban la reina de las mujeres, y todos ustedes ya lo conocerán, y se va a Plasencia con 15 años, huyendo de un matrimonio que le buscaron en Medina, y allí se va con la abuela paterna que le busca otro matrimonio. Bueno, el caso es que la pobre Ana de Jesús ya no sabe qué hacer, y en Plasencia empieza a tener dirección espiritual con un jesuita, Pedro Rodríguez, que le dice que ha conocido a Teresa de Jesús, a una fundadora nueva, y que está fundando monasterios que pueden venirle bien a ella. Ana de Jesús ya tiene, Ana Lovera Torres, que es como se llamaba ella, ya tiene 24 años, estaba enferma con una enfermedad crónica que nunca se le pasó, y Teresa le escribe y le dice, serás compañera de fundaciones. Entonces, la historia de Ana de Jesús es muy bonita porque, luego ella toma el hábito en Ávila, pero se va a Salamanca. Y en Mancera de Abajo, que por eso lo he sacado, es donde conoce a San Juan de la Cruz. Hay un encuentro, ella va de camino a Salamanca y lo conoce. Los biógrafos dicen que fue un encuentro casi interplanetario, pero no pasó nada, simplemente se conocieron y ya está. Bueno, ella va a Salamanca, está en Salamanca, y allí, comparte celda con Teresa de Jesús, es testigo de sus éxtasis, y ella quiere como entregarse de todo al Carmelo, y entonces Teresa piensa en ella para Beas. Y piensa, vamos a ir, cuando ya le dicen la fundación de Beas, se llevan a de Jesús, que llevaba muy poquito tiempo en religión, o sea, era una recién profesa, vamos a decir, ¿no? Entonces, ella en Beas asegura, Ana de Jesús, Beas, ven ustedes Granada, Madrid, pasa por las Casas Reales, por Alba de Tormes, y ahora ya vamos a París, Dijon, Amiens, Bruselas, Lovaina, Bruselas, Mons, Bruselas, porque esta aplicación informática va siguiendo todos los pasos, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, aquí he puesto los conventos donde estuvo los fundacionales, el de Ávila, donde ella profesa, el de Salamanca antiguo, que ahora mismo ya no están las monjas ahí, están en uno que está a las afueras, y el
el suyo, el de Beas, ¿no? Y entonces en Beas empieza su historia de priorato. Ana de Jesús siempre es priora, siempre. Priora en Beas, priora en Granada, priora en Madrid, vuelve a Salamanca, es otra vez priora en París, priora en Bruselas. Es decir, fue una mujer de gobierno. Ella no quiso escribir, no le gustaba escribir. Le decían, madre, escriba sus memorias. Y decía, buena está la orden si yo escribo mis memorias, si no valen para nada. Era muy humilde, una mujer muy humilde, muy humilde. Bueno, vamos a centrarnos en Beas, que es donde ella estuvo. Bueno, ella llega con la Santa Madre, a ella le confía lo del libro de la vida. Ana de Jesús siempre apoya a la Santa Madre, pero cuando se va de Beas la Santa Madre a Sevilla, en mayo del 75, ya nunca más se verán. Entonces intercambian las capas, porque le dice Teresa de Jesús, le dice, su capa está muy vieja y raída, y la mía está bastante nueva. Yo voy a vivir muy poco. Se la cambió a usted, y esa capa de Santa Teresa, que se la dio a Ana, ahora está en Bruselas, y cuando la beatificaron el año pasado, hay una foto preciosa de todos los carmelitas con la capa de Ana de Jesús, que ya la conocerán ustedes. Bueno, el caso es que, ¿qué relación hay de Ana de Jesús con Teresa mientras está Ana en Beas? Ana estuvo en Beas 7 años, ¿vale? De 1575 a 1582, que se va a Granada. Se va a Granada a fundar San Juan de la Cruz, piensa en ella para irse a Granada. Bueno, recibe cartas, todas las cartas de Sevilla, diciendo que Sevilla era un horror, las recibe Ana de Jesús. Y de verdad, son buenísimas, ¿eh? O sea, lo del fuego del infierno, el purgatorio. No sé si es el infierno o el purgatorio. Y luego dice, aquí no cuajan las vocaciones en Sevilla, no como en Beas, que sí cuajaban. Dice, porque es que esas mujeres de Sevilla, dice, son tan mundanas que no puede cuajar una vocación en unas chicas con peinados tan altos. Decía, porque iban todas arregladas, vienen al convento llenas de joyas y no entienden lo que es una vocación. Entonces, bueno, le cuenta, entonces Ana de Jesús le contesta, bueno, tienen como una correspondencia muy bonita. Y hay una carta que es la más interesante, que es cuando le dice que ha sido apresado Juan de la Cruz y Germán de San Matías en Toledo y que están encerrados. Entonces Ana de Jesús, que se acordaba de cuando conoció a Juan de la Cruz, reza por él y al final Juan de la Cruz llega a Beas en octubre del 78 completamente deteriorado. Bueno, ya saben que fue confesor del convento de Beas entre 1578 y 1579 y que fue en Beas donde compuso la subida al Monte Carmelo y donde termina y perfecciona el cántico espiritual, gracias a Ana de Jesús, a la que se lo dedica. Ahora vamos a ver esto, y aún hoy poseemos 2 cartas del santo a las carmelitas descalzas de Beas. Aún más, el mismo fray Juan de la Cruz transcribe la relación autobiográfica de una de las fundadoras de Catalina de Jesús, que está en la Biblioteca Nacional. O sea, Catalina hizo una autobiografía y San Juan de la Cruz amaba Beas. O sea, lo quería muchísimo. Ya saben que vino al Calvario, bueno, eso ya no voy a contarlo porque si no, tal. Bueno, esto lo cuento ahora. Bueno, ¿qué más cosas pasaron en Beas con Ana de Jesús? Bueno, voy a pasar, estos son los escritos de Ana de Jesús, voy a ir rápido. Ella escribe por obligación, relación de la fundación del convento de Granada, es una pena que no escribiera una relación de la fundación de Beas, declaración sobre la familia y conventualidad de Teresa, eso es el pleito por el cuerpo de Teresa, Ávila, declaración sobre los trabajos de Fray Luis de León, declaración sobre el espíritu de profecía de Baltasar Álvarez, declaración sobre la vida, virtudes y milagros de Santa Teresa. Las 4 declaraciones no son escritas, ella habla y se las copian, pero son preciosas. Y luego la relación del viaje de Salamanca a París, primeras fundaciones de Francia, 6 poemas y 53 cartas. O sea, en realidad, comparado con Teresa o con María de San José, esto no es nada, es poquísimo. Pero es que fíjense, la dedicatoria de San Juan al cántico espiritual, declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de oración, a petición de la Madre Ana de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada, porque ya lo terminó en Granada, que a mí me da pena que no ponga Beas y Granada, pero es la dedicatoria. Entonces la lleva a Beas con la intención de que vaya a Caravaca. Pero cuando Gracián la manda ir a Sevilla, dice esta mujer, entonces le dice, ¿usted qué prefiere, ir a Caravaca o ir a Sevilla?
Y le dice María de San José, a mí me da igual, pero si en Sevilla se va a sufrir más, yo quiero ir a Sevilla. Esto como la gente joven de ahora. Y dice, yo quiero ir a Sevilla. Entonces dice que a Teresa le entró la risa y le dijo, no sabe usted lo que le espera, porque Teresa ya sabía que iba a haber muchos problemas, ¿no?, en Sevilla. Bueno, yo de María de San José solamente quiero, bueno, en Sevilla, estas son las denuncias de la Inquisición que me las salto. Fíjense qué impresionante obra tiene. Voy a ir muy rápido. El libro de Recreaciones, un libro de diálogos precioso, entre monjas con seudónimo, pero muy bonito. Ese es el que se leyó la tesis. Instrucción de novicias, una obra pedagógica preciosa. Avisos y máximas para gobernar religiosas o consejos que da una priora a otra priora que ella había criado. Carta que escribe una pobre y presa descalza cuando la encerraron esos un Viernes Santo en Lisboa. Ramillete de mirra, es una reflexión preciosa sobre el sufrimiento. La declaración en el proceso de Teresa, Tratado de los 3 votos y 23 poemas, que son maravillosos. Es una grandísima escritora, María de San José, para mí la mejor escritora del Carmelo. Ella reivindica la reforma teresiana y reivindica a la mujer. Ella habla de por qué las mujeres escriben, porque son las que mejor pueden explicar la herencia de la Santa Madre. Lo explica, esto no me da tiempo a desarrollarlo, pero es muy interesante. Bueno, María de San José defiende la reforma con uñas y dientes. ¿Y qué defiende? La autonomía de las prioras, también en los escritos, y la libertad de las conciencias. Eso es muy interesante. La confesión. A ver, la confesión es la confesión. Entonces, en esta época y en todas, el sacerdote no puede jamás decir ningún pecado. Vamos, tiene que elegir la muerte antes que romper el sigilo sacramental, que se llama. Bueno, pues la Madre Teresa, para que las monjas no estuvieran pilladas, dejó libertad de confesores, de manera que a los conventos iban confesores de variadas órdenes para que ellas eligieran, para no tener uno. Bueno, pues cuando Doria, el carmelita genovés, quiere cambiar todo, dice que tienen que ir carmelitas mandados por él a los conventos. Entonces, a ver, no es que fueran a contar la confesión, pero ya era atarlas de pies y manos. María de San José lucha con todas sus fuerzas contra eso. Bueno, María de San José cuenta todo lo de Beas en el libro de Recreaciones, la fundación de Beas. Lo que pasa es que dice muy poquito. Se centra mucho en Gracián, que fue como su gran apoyo, su gran valedor. Luego la denuncian por trato deshonesto con Gracián, que era todo mentira, la meten a la cárcel, bueno, de todo. En fin, María de San José solamente quería consignarle, aquí está. Y ahora entramos ya con las de Beas. Bueno, estos son unos poemas de María de San José. Voy a leer uno. Somos mujeres, pregunto, ¿cómo seremos oídas? Menos nos oirán caídas en los males que barrunto. Arrinconarnos sin tiento, cuando es razón nos pongamos con ánimo y resistamos. ¿Os espantáis ya del viento? En el año 6 de 80, como sabéis, esto digo, alguna será testigo que probará la tormenta. Bueno, eso es un poema como de tribulación y tal, ¿no? Bueno, entramos ya con Catalina de Jesús. No sé cómo voy de tiempo, más o menos, un poquito tarde quizá, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido. Bueno, ya he hablado de Catalina de Jesús. Aquí he sacado pasajes de las fundaciones, no los voy a leer, pero sí voy a leer lo último de Catalina, cuando dice que la mayor tenía 14 años cuando nuestro Señor la llamó para sí. Hasta esa edad estaba muy fuera de dejar el mundo. Antes tenía una estima de sí, de manera que le parecía que todo era poco lo que su padre pretendía en casamientos que la atraían. O sea, era una mujer tan guapa, tan lista, tan todo, que cualquier hombre le parecía poco. Entonces, el padre le buscó muchos pretendientes, don Sancho Rodríguez Sandoval. Ella no le gustaba ninguno, no quería ninguno. Todos le parecían poquísimo, o sea, todo tal. Y entonces, bueno, voy a ir más rápido. Entonces, ella estando un día en una habitación que estaba después de la que su padre estaba, aún no siendo levantado, acaso llegó a leer en un crucifijo que allí estaba el título que se pone sobre la cruz. Y súbitamente, leyéndole, la mudó toda al Señor, porque ella había estado pensando en un casamiento que la traían, que le estaba demasiado bien, y diciendo entre sí, con qué poco se contenta mi padre, con que tenga un mayorazgo, y pienso yo que he de comenzar mi linaje en mí. Era súper vanidosa. Decía, no era inclinada a casarse, que le parecía cosa baja estar sujeta a nadie, ni entendía por dónde le venía esa soberbia. Entendió el Señor por dónde le había de remediar. Así como leyó el título, le pareció que había venido una luz a su alma para entender la verdad, como si en una pieza oscura entrara el sol, y con esta luz puso los ojos en el Señor, que estaba en la cruz, corriendo sangre, y pensó cuán maltratado estaba, y en su gran humildad y cuán diferente camino llevaba ella yendo por soberbia. Bueno, se da cuenta que empezó la penitencia, y ahí fue cuando empieza a buscar fundar algo. Entonces, bueno, con su hermana, primero quieren fundar un colegio, al final termina en Segura de la Sierra el colegio, luego empieza a pedir licencias y termina, como les he dicho, cuando ya Teresa le ayuda. Bueno,
Catalina de Jesús Godínez es la única carmelita, la única, de la que Teresa de Jesús hace una relación larga de su vida en las fundaciones. Para que vean. O sea, la admiraba tanto, la quería tanto. Decía, ninguna cosa entiendo de esta alma que no sea para ser agradable a Dios. De esa mujer de Beas, decía. Y San Juan de la Cruz dijo de ella, que esto me parece precioso. A ver, ¿dónde está? No sé dónde lo he puesto. Sí, si supieran, hijas, el tesoro que tenéis en Catalina, la tierra donde pise la besaréis. O sea, era una mujer muy, bueno, pues parece que era muy santa, ¿no? Bien, bueno, le pasa de todo, enfermedades, calenturas, bueno, de todo, en fin. Y ya pues entra al convento, tiene un sueño donde ella ve unas monjas que van vestidas de marrón con una toca negra y entonces ve una cara. Esa cara se le queda grabada y cuando llegan las monjas a Beas, ve a Ana de Jesús, que era la cara que había visto. Y le dice, Madre Teresa, y dice, no, la fundadora es ella. Entonces le señala a Teresa de Jesús y entonces ya, bueno, pues esta es Catalina. Catalina profesa al año siguiente, goza de la dirección espiritual de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene una unión muy personal con ella y también con su hermana. Y bueno, según Gracián, Catalina fue una de las religiosas más santas que ha tenido la orden. Bueno, murió pidiendo que le recitaran el cántico espiritual. Así murió. Bueno, San Juan de la Cruz transcribe su autobiografía, que ahora está en la Biblioteca Nacional. Yo creo que fue a parar allí con la desamortización. Tengo que seguir la pista. Hay una autobiografía de Catalina en la Biblioteca Nacional, tengo hasta la asignatura para pedirla. Bueno, vamos ahora a otras tres, que ya voy más rápido. Catalina de San Alberto. Esta fue la que era criada de Catalina Godínez, era criada. Vino aquí a Beas a ver una hermana casada, tuvo noticia de que esperaban la llegada de Teresa de Jesús y suplicó a Catalina Godínez que la aceptasen. Ella la tomó como criada mientras llegaba la Santa Beas. Fue una de las primeras novicias, fue lega, enfermera, tornera, pero lo más interesante de ella es que tenía gran memoria y gusto en la lección de buenos libros. Esto es de la autobiografía de Catalina. Dice, cuando hallaba una cosa notable para el consuelo y recreación de las hermanas, se la mostraba. De los sermones y los libros que leía, recogió muchos puntos de doctrina muy esenciales. Hizo un libro y pidió a una que se los escribiese. Pero Catalina de Jesús, que eso yo no se lo perdono, le pidió que quemara todo por humildad. No se lo perdono yo a Catalina de Jesús eso. Y este libro del que se conoce, una mujer sin estudios, lega, criada, escribió un libro preciosísimo de mística que tuvo que quemar porque se lo pidió Ana de Jesús. Perdón, Catalina de Jesús. Bueno. Ya está, parece que se curó a alguien, tal, bueno. Y ahora vamos a Madalena del Espíritu Santo, que se lo he dicho a Madalena, la hermana de Teresa, ¿dónde está? Por ahí, que hay una monja de Beas muy interesante que vino de Belmonte a Beas y era sobrina del jesuita Pedro Rodríguez. Bueno, entró con una dote, era una mujer también, o sea, en Beas, menos Catalina de San Alberto, todas las que entraban eran de clases nobiliarias, o sea, luego ya entraron de todo tipo, pero al principio eran de clases nobiliarias. Entonces, bueno, pues esta Madalena del Espíritu Santo era una monja muy especial, muy sensible, muy culta y componía poemas. Y cuando llega Fray Juan de la Cruz, ella le canta poemas a Fray Juan de la Cruz también. Eso es interesante. Bueno, ella fue recogiendo todos los dichos y avisos que iba transmitiendo San Juan a la comunidad. Y mandó ese documento a un cronista, Jerónimo de San José. Yo ando detrás de ese documento, que parece que está en la Nacional, a ver si lo encontramos. Y entonces ese documento cuenta de las religiosas de Beas, que eso tendría que el ayuntamiento que editarlo, porque claro, está contando las carmelitas de Beas, que es muy interesante, ¿no? Bueno, y esta Madalena del Espíritu Santo luego se fue a Córdoba de priora y ya tal, pero escribió esa relación de carmelitas de Beas. Y ya la última, Francisca de la Madre de Dios, pues esta escribió una pequeña autobiografía que envió a Margarita de Jesús en Bruselas. Era una monja de allí que se llevaba muy bien con Ana de Jesús. Y yo creo que el original, ya he escrito a las de Bruselas, que las conocemos, para que nos busquen el original, porque esta monja era de Beas. Y esa autobiografía está en Bruselas, al parecer. Pero hay un francés, Ignacio Bertol de Santa Ana, que estuvo
en Bruselas y la transcribió y la publicó en francés. Es que es una historia un poco complicada. Entonces, bueno, pues esa autobiografía se cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí se cuenta lo del clérigo de la ventana, lo de que estuvo a punto de morirse, y se cuentan muchísimas más cosas muy interesantes. Bueno, y ya termino simplemente diciendo que, bueno, pues que creo que Beas de Segura es una villa que fue testigo del encuentro entre 5 santos. 3 declarados, bueno, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, declarados santos, una beata, Ana de Jesús, María de San José, que están las monjas de Sevilla recopilando datos para iniciar el proceso de beatificación, y Gracián, que Gracián está un poco descuidado porque fue un hombre muy controvertido, pero también, para mí, que también era un santo. Pero no solamente santos, son grandes escritores. Gracián es un grandísimo escritor. Teresa de Jesús, no hace falta que lo diga, la única mujer que está en el frontispicio de la Biblioteca Nacional. O sea, María de San José, son santos y escritores. Por tanto, Beas es testigo de un encuentro de santidad y de literatura. No solamente en ese abril del 75, cuando coincidieron aquí con la Santa Madre, sino que es un lugar que siempre ha sido un lugar de escritura, un lugar de cultura y un lugar, pues eso, de santidad. Y yo me alegro mucho y les animo a que la presencia de Teresa de Jesús siga viva en esta zona y que conozcan ustedes la historia del Carmelo. Bueno, creo que escribió el padre Óscar un libro, Santa Teresa y Beas, que eso yo les animo a leerlo, y yo les prometo que a medida que vaya encontrando los textos hablaré con Encarna, que ya le veo muy entusiasmada, para irlos haciendo llegar. Y perdonen si he hablado más de la cuenta, pero bueno, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo y me uno a los agradecimientos que ha expresado la doctora Esther Borrego, y especialmente pues quiero agradecer a Encarna Medina pues la gentileza que ha tenido en todo momento tanto con la doctora como conmigo para venir hasta Beas de Segura, algo que nos hace tremendamente felices. Como ya ha dicho también Encarna en la presentación, a lo largo de los próximos minutos de lo que vamos a hablar es de Jesús de Teresa, la devoción al Niño Jesús en el Carmelo descalzo, imágenes y costumbres santas. Quizás les haya podido sorprender que haya puesto en el título Jesús de Teresa, pero esto responde a un suceso que no recogen los primeros biógrafos de la santa, pero que sin embargo se extendió mucho a lo largo del Carmelo descalzo, y de la iconografía popular. Lo que se nos cuenta en que en determinado momento en el convento de la Encarnación de Ávila, cuando Santa Teresa estaba por una escalera del claustro, vio a un niño que pensaba que era un familiar de alguna de las monjas que estaba en el convento de la Encarnación. Y en ese momento la santa, bueno, en aquel momento Teresa, le pregunta: ¿cómo te llamas, hermoso niño? Y él le contesta: ¿y tú cómo te llamas?, preguntó él a su vez. Yo soy Teresa de Jesús, respondió la santa. Pues yo soy Jesús de Teresa, replicó él. Era el niño Jesús. Por tanto, hemos querido escoger este momento para acercarnos a algo con lo que fue muy sensible la santa, que fue la piedad popular y las imágenes, defendiendo la importancia de encontrar a Dios en lo ordinario. Santa Teresa hizo amplio uso de las imágenes sagradas como símbolo, recuerdo y evocación de la figura celeste, aconsejando su uso para tratar con Dios y por lo tanto como camino para la oración. Imagen, experiencia y palabra están unidas en Santa Teresa. Santa Teresa meditaba sobre la necesidad de encontrar a Cristo para sentirlo cerca, traer su compañía y gozar de su presencia. Entre esas imágenes se encontraban las del Niño Jesús, como un elemento más de su devoción a la humanidad de Cristo, Dios y hombre. Quizás esta devoción de Santa Teresa hacia el Niño Jesús, hacia este Dios hecho hombre, haya quedado muchas veces diluida en la historiografía al quedarnos simplemente con algunos detalles anecdóticos o tiernos, familiares, cotidianos, sin entrar en la profundidad que tenía esta espiritualidad en relación al Niño Jesús. Parte de ello quizás se debe también a esa aproximación familiar
familiar, cotidiana, de la denominación de las propias imágenes con un nombre próximo, por una parte por su función o por otra por su ubicación. Así tenemos imágenes que responden al nombre cariñoso del porterito por su ubicación en la portería, o el roperito por estar en la ropería, o imágenes que responden a otros momentos importantes dentro de la fundación de los conventos, como la propia imagen del fundador. En el Carmelo Descalzo es muy importante la imagen del Niño Jesús desde el momento de la fundación. La santa se hacía acompañar cuando fundaba los conventos en aquellos carros cual monasterios ambulantes, siempre de una imagen del Niño Jesús, además de agua bendita, un reloj de arena y una campanilla pequeña. Cuando el convento de Toro conmemoró la celebración del 400 aniversario de su fundación, quisieron representar las carmelitas descalzas. Estas son las carmelitas descalzas auténticas del convento, no son actrices. Esa entrada en la ciudad de Toro con la imagen del Niño Jesús, del fundador del convento. Y el testimonio material de estas imágenes, de esta devoción por la humanidad del Salvador, son las imágenes que Santa Teresa dejó de Jesús Niño en sus fundaciones, quien, recordemos, fundaba en la pobreza, recordando que el Hijo de Dios también vivió así. Por eso decía: parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén donde nació y la cruz donde murió. Así pues, la devoción en el Carmelo Descalzo hacia el Niño Jesús, hacia Cristo, no solo es devoción, sino parte integrante de su espiritualidad. Y esas imágenes son las que ven en pantalla, algunas de ellas, el mayorazgo o primogénito del convento de San José de Ávila, que recibe ese nombre por ser el primero, una imagen que, según la tradición conventual, envía Lorenzo de Cepeda, hermano de la santa, desde Quito, donde se encontraba. Tenemos otro, por ejemplo, el lloroncito del convento de San José de Toledo, que responde al nombre del lloroncito porque en el momento que Santa Teresa se despide y visita por última vez el convento de San José de Toledo, la imagen del Niño Jesús lloró amargamente por la despedida de la santa. O el tornerito del convento de San José de Segovia, que, como nos comentaba la doctora Borrego, las madres carmelitas de Pastrana se refugian, abandonan Pastrana y van a Segovia, y entonces las monjas lo que hacen es poner esta imagen del Niño Jesús en el torno para protegerse en todo momento de la intromisión de la princesa de Éboli, para si llegaba en algún momento la princesa de Éboli, el Niño Jesús no le permitiera entrar. Y esto es, hasta día de hoy, el Niño Jesús, el tornerito, sigue estando presente en el torno del convento. De estas imágenes, excepto el Niño Jesús, el mayorazgo, el primogénito de Segovia, así como de otra serie de imágenes que tuvo la santa, muchas veces desconocemos el origen, de dónde las pudo adquirir, cómo le pudieron llegar. Pero hay un caso muy particular, que es el Niño Jesús fundador del convento de Santa Ana de Villanueva de la Jara. Una imagen que tenemos documentada que le entregaron los padres carmelitas descalzos cuando iban camino de la fundación de Villanueva de la Jara. Y lo que nos dice Alonso de San Jerónimo es que los padres, además de algunos ornamentos litúrgicos y algunos elementos propios de la celebración, de algún cáliz, copón, etcétera, lo que le hicieron entrega fue de un Niño Jesús pequeñito para que les hiciese compañía. Este Niño Jesús será fundamental dentro de la devoción y la historia del convento de Villanueva de la Jara y de la relación con las propias carmelitas descalzas. Y estas imágenes no simplemente eran la imagen del fundador, que bien, ahí la tenemos, no, sino que estas imágenes recibían devoción a lo largo de determinados momentos del año. Y, por ejemplo, tenemos en las santas costumbres del convento de Santa Ana de Villanueva de la Jara cómo se recoge la celebración, la Dominican Albis, es decir, el primer domingo después de la Pascua, de la celebración del Santo Niño, del Santísimo Niño Jesús fundador. Y estas santas costumbres lo que nos dicen es que se hacía una procesión por la tarde, después de la lectura espiritual, reunida la comunidad en el coro, entona la Madre Priora el Te Deum Laudamos, que prosigue la comunidad saliendo a la procesión, lleva llamando la imagen del Santísimo Niño en andas por el claustro, van a la huerta a hacer oración, van por diferentes espacios y nos van diciendo también las oraciones y cantos que hacen durante esta procesión.
La santa, además de imágenes de bulto redondo, de imágenes del Niño Jesús de madera policromada, también tuvo estampas del Niño Jesús, como este grabado del Niño Jesús durmiendo sobre el corazón, que conservaban en el relicario de Fray Diego de Yepes las madres carmelitas descalzas del monasterio de Santa Ana de Tarazona, en Zaragoza, un convento ya extinto, como otros que vamos a ver a lo largo de esta conferencia y que será algo sobre lo que analicemos la problemática. Esta estampa de que tenía la santa la utilizaba como registro en su breviario, como punto de lectura, ¿no? diríamos hoy. Y es interesante porque en los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa se nos dice precisamente, uno de los testimonios que aparecen en los procesos es cómo esta estampa que tenía Fray Diego de Yepes pues tenía un carácter milagroso por haber pertenecido a la santa. Y lo que nos recoge los procesos es que vio una estampa de un niño Jesús dormido sobre un corazón, que era registro que traía en su breviario la dicha Madre Teresa. Y la Madre Ana de los Ángeles, priora que era del monasterio de Descalzas Carmelitas en Cuerva, se la pidió a este testigo, el cual, por ser ella de las primeras compañeras que tuvo la dicha Madre Teresa y que había salido del monasterio de la Encarnación de Ávila con ella a esta reformación que hicieron, le dio la dicha estampa. Sucedió, pues, que estando una monja del dicho monasterio de Cuerva con un brazo medio tullido de una sangría y muy triste por verse impedida para acudir al servicio de las demás sus hermanas del monasterio, doña Aldonza Niño, fundadora y monja del dicho monasterio, le dijo: hermana, yo la quiero sanar. Y con mucha fe y devoción quitó los emplastos y paños que tenía sobre el brazo la monja y puso sobre la póstema la estampa del Niño Jesús. Y luego, por espacio de media hora, le salió tan gran fuego por la palma de la mano como si estuviera en el brazo alguna represa de llamas, y sosegándole este fuego, al cabo de la media hora quedó al punto sana y sin mal. Con lo cual vemos ya estas reliquias, estas imágenes, estos grabados, como esta que habían tenido contacto con la santa, al final interceden también en sucesos milagrosos y curativos. Y Santa Teresa, además de poseer imágenes, también regaló imágenes, y una de ellas es el peregrinito que conservan las Madres Carmelitas Descalzas del convento de la Concepción del Carmen de Valladolid. Esta imagen, se ha dicho muchas cosas sobre ella, muchas veces literatura o muchas veces tradición que no tienen un sustento documental que pruebe. Lo que se dice es que era la imagen que acompañaba a Santa Teresa en sus fundaciones hasta que pasó al convento de la Concepción del Carmen de Valladolid. Eso no está muy claro que fuera el Niño Jesús que la acompañaba en esos carros cuando iba por las fundaciones. Pero lo que sí tenemos claro es que esta imagen se la regaló en 1569 a la primera profesa del convento, la hermana Ana de San José, que había tomado el hábito en el monasterio de San José de Medina del Campo. Y lo que nos recogen las crónicas es que, viéndola tan dada la oración y trato con su celestial esposo, le concedió la santa que pudiese tener en la celda un Niño Jesús de talla con quien eran sus coloquios y de quien recibió muchos y regaladores favores. Esto es importante porque no es una imagen que sea el fundador del convento o que dote a la comunidad de una imagen, sino que es un regalo personal hacia una de las monjas del propio claustro. Y entre todas estas sucesos milagrosos y relaciones que tuvo, la hermana San José nos dice que tenía una relación total de confianza con la imagen del Niño Jesús con la que hablaba, y le preguntaba todas las dudas y disponía de sus respuestas. Hay un suceso en la crónica de las venerables del convento, escrito por la hermana Petronila de San José, una figura muy importante dentro del claustro de la Concepción del Carmen de Valladolid, en la que recoge un suceso extraordinario en relación a esta imagen. Lo que se cuenta es que un día Ana de San José, teniendo que trabajar en la huerta, se llevó consigo la imagen. Esto nos da también esa relación de cercanía con las propias imágenes, porque ella va a trabajar a la huerta y se lleva la imagen con ella, que escondió en unas parras. Al concluir el trabajo se olvidó del Niño Jesús y este le dijo: mira que me dejas solo. Era esa proximidad con la imagen. Y las primeras hijas de la santa, siguiendo su ejemplo, tienen una relación muy fuerte con la imagen del Niño Jesús y con esta humanidad del Divino Salvador. Y algunas de las hermanas que nos narran en sus biografías sucesos milagrosos en relación al Niño Jesús es, por ejemplo, la Madre Ana de San Bartolomé, que aquí tenemos algunas imágenes en relación con ella, y siguiendo este ejemplo, a lo mejor de figuras tan destacadas dentro del Carmelo, tenemos otra serie de hermanas que también ejemplos de santidad, que en los Carmelos dejaron testimonio de estos vínculos afectivos y de relaciones con la imagen del Niño Jesús, y por proximidad he querido traer a la venerable Madre
Gabriela Gertrudis de San José, una figura muy interesante del convento del monasterio de la Limpia Concepción de Úbeda en Jaén, que tuvo una especial devoción hacia el Niño Jesús, en particular esta imagen conocida dentro del convento como el Mamoncillo, y en el retrato de esta venerable monja pues se hace retratar, o le hicieron retratar la comunidad precisamente con esta imagen del Niño Jesús. Ahora vamos a adentrarnos en realidad en estas vivencias y en esta presencia del Niño Jesús, y para ello vamos a recurrir a dos fuentes principalmente. Por una parte, los relatos, recuerdos y semblanzas y vidas de las monjas, que se nos revelan como un testimonio prueba y fuente de información sobre las numerosas devociones cultivadas en las clausuras femeninas entre los siglos XVI y XVIII, pudiendo observar la estrecha relación con las imágenes. Pero además de estas vidas de monjas en las que entresacamos además de visiones, de vida cotidiana, de sus quehaceres, de sus vivencias, de sus sensaciones, de sus emociones, vemos esa relación real con las propias imágenes. Y hay otra fuente de información que ahora nos está resultando fundamental, que son los manuscritos de santas costumbres, costumbres santas o de usos y costumbres de los monasterios. A lo largo de este proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Complutense, parte de la investigación que estamos desarrollando, en este caso la que yo me encargo, es de recuperar todos estos manuscritos que por lo general han estado custodiados celosamente en la intimidad de la clausura, porque eran de consumo interno, podríamos decir, ¿no? Son pequeños textos, en su mayor parte manuscritos, que lo que nos recogen son las tradiciones propias de la comunidad a lo largo del año, y era un manual de cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces hemos ido recuperando una serie de manuscritos, la mayor parte de ellos fechados en el siglo XX, pero que recogen una tradición anterior, muchas prácticas devocionales de carácter barroco, porque al final dentro de las comunidades hay una continuidad, las hermanas forman parte de una comunidad, que el hecho de compartir y realizar unas mismas prácticas devocionales les hacen ser parte de esa rueda del ritual y sentirse unas, y de un legado que tienen que transmitir de generación en generación. Aquí les traigo otros dos ejemplos: el manuscrito de costumbres santas del convento de Santa Ana de Villanueva de la Jera, y un caso excepcional dentro de este que rompe esta singularidad de manuscritos, las costumbres santas del convento de Carmelitas Descalzas de San José de Ávila, que las monjas en el año 1949 deciden publicar este texto que tenía el manuscrito, lo deciden pasar a imprenta para compartirlo con el resto de hermanas y fundaciones carmelitas. Hay un momento dentro del Carmelo también de cierta relajación de costumbres de determinados países, lugares, ciudades, y entonces las Carmelitas de San José, primera fundación de la Santa, deciden publicar, para hacer llegar al resto de carmelos de la orden, sus santas costumbres que ellas consideran herencia en el coro, ¿no? Llegamos ya, por fin, ya nacido, y llegamos a la Navidad. Y la Navidad para Santa Teresa era muy, muy, muy importante. De hecho, es curioso este testimonio que nos recoge Manuel Santo Tomás, en el que Santa Teresa se aparece después de muerta Francisca de Jesús para avisarle de que no dejaran de alegrarse sus monjas en las fiestas de Navidad con el Niño Jesús, cantándole villancicos. Vean la importancia que tiene que se aparece después de muerta para decirle que las monjas continúen celebrando la Navidad cantando villancicos, porque la Santa celebraba mucho la Navidad. De hecho, tenemos testimonios de las madres carmelitas de San José de Ávila, en la que nos dicen que, y es algo bastante recogido, que la Santa en una fiesta de Navidad tomó en sus brazos una imagen del Niño Jesús y se puso a cantar y bailar con la imagen del Niño Jesús, algo que, como veremos, se adelantó hizo también San Juan de la Cruz. Luego veremos. Bueno, no les adelanto, pero sí que nos dicen las madres del convento de San José de Ávila, que está recogido, que Santa Teresa en Navidad estrechaba contra su pecho la imagen del Divino Infante colocado sobre las pajas para la adoración y la ternura de sus hijas. Lo besaba, lloraba de gozo y hasta daba licencia los días de Pascua de Navidad para que sus monjas pudieran tener en el recreo algunos bailes y danzas populares junto al portálico. Importante, la alegría, la fiesta, la danza y los bailes.
Y para acompañar estos bailes, estas coplas y esta alegría, pues la santa usaba muchos instrumentos musicales que las carmelitas descalzas conservan como reliquias. Aquí tienen las castañuelas de Malagón, tienen el tambor de Sevilla y tenemos el pandero usado en este caso por la Beata Ana de San Bartolomé. Y durante el tiempo de Navidad, durante todo este tiempo, aquí pueden ver una imagen de las carmelitas descalzas del convento de Quito de la Santísima Trinidad, y cómo en ese tiempo de recreación, en esas labores conventuales, están presentes en el suelo, pueden ver rodeándolas los instrumentos musicales, las panderetas, guitarras, y en el centro, como eje de todo, la imagen del Niño Jesús en su cuna. Es momento de recreación, es momento de trabajo, pero ahí está también presente, porque hay que encontrar a Dios en lo ordinario, y en el trabajo también se encuentra. Esa frase de Santa Teresa, que el Señor también anda entre pucheros, pues ahí también está en el momento de la recreación. Y el momento cumbre es el momento de adoración del Niño Jesús. En las costumbres santas del convento de Segovia, pues podemos ver cómo después de los maitines esta noche, la prelada de adorar al Niño Jesús, y las religiosas que han obtenido licencia se quedan cantando villancicos, pero además se observa el silencio con todo el rigor de lo ordinario. Las hijas de la Santa Madre, siguiendo su ejemplo, pues sabemos que la Beata Ana de San Bartolomé o Ana de San Agustín, pues todas componían letras para la Navidad, para adorar y acompañar y celebrar el Niño Jesús, y para recreación y contento de sus hermanas. O como a muchas de ellas se les apareció el Niño Jesús y les acompañaba en oración, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de cómo las carmelitas descalzas, pues festejando con sus instrumentos musicales en torno al Niño Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Y en este tiempo de Navidad, pues también hay celebraciones más particulares de algunos claustros, como por ejemplo las Madres Carmelitas del convento de San José de Pamplona, pues nos contaban que un domingo u otro día en tiempo de Navidad, ya es una práctica perdida, se llevaba a la sala de recreación todos los niños del convento, unos antiguos, otros modernos, solo su contemplación era una verdadera oración. Cantábamos el himno Jesús Dulcis Memoria y otros villancicos, y pasábamos un rato delicioso. Era parte de la práctica devocional del Adviento. Vamos a ir concluyendo, llegamos por fin al 31 de diciembre y nos encontramos con el Niño Jesús provisor, y les puede sorprender qué es esto del Niño Jesús provisor. Hemos oído a la provisora, dentro de la hermana Tornera, la provisora, pues el niño que hemos visto antes, el fundador de Santa Ana de Villanueva de la Jara, del convento, es una imagen muy importante dentro del Carmelo, porque en relación a la venerable Ana de San Agustín y a la propia Santa Teresa, Ana de San Agustín nos dice que la Santa Madre le dijo que al Niño Jesús, que nos había dado el socorro, los frailes carmelitas que les habían dado esta imagen, le pidiese lo que tuviese necesidad, y así pedí licencia para tenerle yo en el torno y púsele en una caja. De varias hermanas en los procesos de beatificación y canonización de la Santa Madre refieren esto mismo, y nos dice otra testigo que estando en Valera, bueno, ya le toman declaración en Valera, bueno, perdona, a la propia Ana de San Agustín, es que hay muchos testimonios de otras hermanas que corroboran. Dijo esta testigo que la dicha Santa Madre, que cuando la casa tuviese alguna necesidad, acudiese al Niño Jesús que le había dado el dicho Padre Prior y frailes del dicho convento del Socorro. Eso también lo que nos hace es incidir en el origen de esa imagen, que él se la remediaría, y así cuando se ofreció en el dicho convento, acordando ese testigo de las palabras y consejo que la dicha Santa Madre le había dado, acudía al Niño Jesús a pedir la remediase. La venerable Ana de San Agustín pues tuvo muchos oficios, y siempre en el convento, y parte de ella pues precisamente está en el torno, la provisoria, y ya nos dice en muchos casos necesitaba sustento económico por obras, por escasez para las hermanas. Entonces ella siempre acudía al Niño Jesús y le pedía ayuda económica. Entonces esto lo vemos incluso representado en este cuadro que conservan las Madres Carmelitas Descalzas de Arequipa, en Perú, en la que vemos cómo ella, por su oficio de portera, en muchas ocasiones no podía acudir al coro, y entonces con su breviario rezaba en la portería, en el torno. Y entonces allí tenía colocado en ese cajón a este Niño Jesús provisor con una cestita para que le proveyera de aquello que necesitaba. Y
en los procesos y en la propia vida de la venerable Ana de San Agustín, lo que se nos refiere es que estando un día en esta oración, esta imagen del niño Jesús le tiró unas flores que eran las mismas que ella le había ofrecido cuando era pequeña, porque ella ya desde pequeña, desde su tierna infancia, tenía devoción hacia el niño Jesús. Y por lo tanto vemos representada en este cuadro, que también es muy interesante desde el punto de historia del arte y desde el punto de vista de la materialidad del objeto, porque lo que pueden ver en la imagen es precisamente como en este cuadro, lo que está representado propiamente es una imagen, una talla, un objeto, no una visión imaginaria de yo veo una aparición entre nubes, no. Esto es un objeto material, el niño Jesús, esa imagen física que está protagonizando un milagro. Y este niño Jesús lo que hacía era proveerle de muchos doblones. Ella le pedía dinero y luego aparecía en el cestito lleno de dinero. Bueno, y esta idea de provisión está muy presente en los Carmelos el 31 de diciembre. Y a lo largo de todo el año. En el convento, por ejemplo, de Medina del Campo, pues las hermanas tienen en el torno esta imagen del niño Jesús con una bolsita, y dentro de la bolsita lo que hay son las monedas para que les provea siempre del sustento, y ese frasquito con aceite de oliva para que también en esta tierra de Jaén, aquí no hay problemas de aceite de oliva, pero en Castilla pues no era tan y no era algo barato, y entonces tienen eso para que, y es todavía tradición que varios bienhechores lo que le ofrezcan a las carmelitas descalzas de Medina del Campo sean precisamente botellas de aceite de oliva, siguiendo esta tradición de este niño Jesús provisor de lo que le proveía. Pero volviendo a este primogénito con el que hemos empezado, de este primer niño Jesús del convento de San José de Ávila, pues en los Carmelos, en muchos de ellos, lo que tiene lugar el 31 de diciembre es una procesión con la imagen del niño Jesús, en este caso con el mayorazgo, en el que se le pone a este niño Jesús en concreto una bolsita con una monedita para que él se encargue de proveernos de todo lo necesario durante el año. Y la procesión del 31 se hace a la hora de las recreaciones y se termina con el sorteo de capellanes. En el caso del niño Jesús del convento de San José de Ávila, pues dentro de la bolsita lo que tiene es una moneda de la época de Isabel II con la efigie de Isabel II. Bueno, aquí es un poco cómo se hace esta procesión, tal, pero volvemos también a este lugar en el que estamos, que es Beas de Segura, y en el convento de San José del Salvador, las Madres Carmelitas Descalzas, el día 31 de diciembre, hacen una procesión con el niño Jesús, con el esposito, cantando villancicos acompañados de instrumentos musicales para que bendiga las celdas y dependencias del monasterio, y la imagen lleva unas monedas en señal de provisión para el año que comienza, para que no les falte nada a lo largo del año. Esto también tiene lugar en Boadilla del Monte. Y a lo largo del año también hay otra serie de tradiciones. Por ejemplo, tenemos reflejado como en el convento de Santa Teresa de Jesús de Madrid, cuando hay cambio de oficios, otra imagen del niño Jesús la llevamos por todas las oficinas entregando las llaves a las hermanas. El niño Jesús es el que entrega de cada oficina las llaves a la hermana. O como en muchos claustros, como el convento de esa Santísima Trinidad de Soria, pues en la portería, pues lo que tiene en la puerta a arreglar es una imagen del niño Jesús con sus llaves, que es el que cuida la casita, el que cuida el Carmelo y el que está custodiándolo todo. Y quiero cerrar para terminar y hacer una reflexión. Las carmelitas descalzas son devotas del niño Jesús, pero los carmelitas descalzos, y por lo tanto hombres, también. Y esto es importante, porque han visto que el niño Jesús, aunque ya ha ido muy rápido, está muy presente en las tradiciones, en la espiritualidad a lo largo de todo el año, y con una presencia muy fuerte. Y algunas aproximaciones históricas hacia este fenómeno lo presentan muchas veces como que las monjas sufren una maternidad frustrada y como no pueden tener hijos, cuidan niños Jesús, muñequitos de madera. Y les hacen vestiditos para estar entretenidas, como un juego de muñecas. Esa es una lectura irreal, tanto por la realidad de la práctica devocional como también por la realidad histórica de los conventos. No nos olvidemos que en siglos atrás había educandas, había niñas, con lo cual si uno tuviera unos sentimientos que volcar, tienes una persona real sobre que volcarlos y no un sustituto de hijo. Esta devoción hacia el niño Jesús es común a hombres y mujeres dentro del Carmelo. Y las obras artísticas también nos lo refieren.
Y comentábamos que la Santa Madre Teresa se puso a danzar y a bailar a bailar con el Niño Jesús una Navidad, pero es que San Juan de la Cruz, en el convento de Carmelitas Descalzas de Granada, también cogía al Niño Jesús y se pone a bailar. Y en aquel momento le dice aquello de: mi dulce y tierno Jesús, si amores me dan de matar, ahora tienen lugar. Esto es muy importante, porque nos está poniendo al mismo nivel. Pero ¿por qué una mujer tiene una maternidad frustrada y no aplicamos el mismo concepto a un carmelita descalzo tiene una paternidad frustrada? No. Varios frailes carmelitas fueron muy devotos del Niño Jesús, como el venerable Francisco del Niño Jesús, que tienen aquí representado con su imagencita. Y este Francisco del Niño Jesús, también el Niño Jesús, era su fiador, su provisor, igual que el de la venerable Ana de San Agustín. Aquí tienen dos grabados de Francisco del Niño Jesús y de la venerable Ana de San Agustín, en que ambos están recibiendo del Niño Jesús las monedas, las limosnas para el sustento de su comunidad, y en el caso del venerable Francisco del Niño Jesús, para atender a todos los desfavorecidos del hospital y de todos sus caballeros del Niño Jesús, de toda esa legión de pobres a los que él atendía. Pero otros carmelitas descalzos, como Antonio de la Visitación, en su vida también tenemos cómo se le aparece en numerosas ocasiones el Niño Jesús, y cómo él, que era caballero del hábito de Santiago, le ofrece su hábito de Santiago al Niño Jesús, que es lo que nos representa esta visión imaginaria. Incluso un testimonio aún más real, más próximo: el hermano Benito de Jesús María del convento de San Pedro de Pastrana, para alentar su devoción, le tenía hechos varios vestidos al Niño Jesús y poníale en el traje en que le quería contemplar, si como pastor, de pastor, como peregrino, de peregrino, para que los sentidos con su devoción moviesen en su corazón nuevos afectos. Nuevos afectos, que es lo que vemos en esta imagen de devoción compartida. Y me gustaría simplemente finalizar con unas palabras a modo de conclusión. En los conventos de carmelitas descalzas, como hemos visto a lo largo del año litúrgico, se desarrollaban distintas devociones, nacidas y mantenidas a lo largo de los siglos, siguiendo los modos heredados de Santa Teresa de Jesús. Unas costumbres que ayudan a generar una identidad grupal en la comunidad, puesto que la repetición de los mismos gestos y palabras crean en las hermanas una conciencia de pertenencia a la comunidad y, por consiguiente, una conciencia de conservación, transmisión y continuidad frente a un mundo fluctuante. Por ello, estas devociones y costumbres, como patrimonio inmaterial, se han ido legando de generación en generación junto a los bienes materiales que les son inherentes. Por ello es importante documentar los bienes patrimoniales en el contexto de las prácticas devocionales de las que participan, y no solo como objetos artísticos, con el fin de perpetuar su memoria, valores y significaciones concretos en el futuro. Muchas gracias.